Buenas noches a todos. Antes de iniciar la clase, quiero saber si me escuchan con claridad y si pueden visualizar la imagen en el mismo sentido, por favor. Buenas noches, licenciado. Solo lo logramos escuchar. Sí se ve y se escucha. Ok, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, fíjense que se ve un poco borroso, dice, no sé si es la señal que hay acá o, o la señal que ustedes tienen. Tal vez me pueden comentar los demás. Se escucha bien. Claro, se ve bastante claro, licenciado. Se ve un poco pixeleada su imagen, pero sí se ve claro. Aunque está solo su imagen. Ok. Bueno, ya con las diapositivas creo que va a verse de mejor manera. Bueno, ahí sí que ya son cuestiones a veces de la resolución o del lugar donde uno se encuentre. Espero que les haya ido bien en su primer examen de parciales. Creo que el día de mañana tienen el siguiente y con nosotros creo que el martes nos corresponde la evaluación. Entonces, para no hacer tan larga la clase de hoy, pues vamos a iniciar de una vez continuando con los temas que venimos desarrollando. El último día de clases platicábamos acerca de algunas ramas del derecho que tienen alguna relación con el derecho del trabajo, con el derecho procesal. Y pues en la última explicación pues nos quedábamos en la relación que tiene el derecho procesal del trabajo con el derecho administrativo. Entonces ahorita les voy a compartir la pantalla para que podamos desarrollarlo y terminemos la clase lo más pronto posible. De igual manera, si tienen ustedes alguna duda y algún comentario, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema con eso. Bueno, estábamos analizando este tipo de relaciones que tienen otras ciencias, más que todo ciencias del derecho, ¿verdad? Ciencias jurídicas. Y mencionamos en la última clase lo referente al derecho procesal civil. Mencionamos por qué se aplicaba esa integración con el Código Procesal Civil y Mercantil y cuál era la única limitante, ¿verdad? Mencionábamos que siempre y cuando pues el procedimiento preceptuado en el Código Procesal Civil y Mercantil no tergiversara, no disminuyera o generara alguna disminución de algunos derechos, pues se podía aplicar. Si era el caso contrario, pues definitivamente tenía que existir otro mecanismo para solventar todos los conflictos que se desarrollan en el procesal laboral. Bueno, ahora nos corresponde esa relación que tiene el derecho procesal laboral con el derecho administrativo. Bueno, según lo que establece acá la diapositiva, se legalizan las organizaciones de trabajadores, se busca solucionar conciliatoriamente los conflictos individuales, laborales y tiene participación activa, preventiva, definitiva en una serie de situaciones de carácter laboral, previamente a ser puestas en conocimiento ante los jueces de trabajo, específicamente cuando se dan infracciones a las leyes laborales. Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? Ustedes están viendo ahorita, creo que derecho administrativo, 1 o 2. ¿Ustedes me pueden indicar cuál es el que están abordando en este momento? 2, Administrativo 2. No, licenciado. Ok, el derecho administrativo 2. Entonces, en un principio el derecho administrativo, pues a ustedes les dieron la conceptualización y su respectiva definición de lo que es el derecho administrativo. Y si recordamos así a grandes rasgos, el derecho administrativo lo que va a hacer es regular esas relaciones que se dan entre el Estado y los particulares. Y si lo vemos un poquito más a profundidad o más específico, esa relación que se da entre un particular y los órganos administrativos. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué es un órgano administrativo?
¿Qué se recuerdan ustedes de lo que es un órgano administrativo o cómo lo entienden ustedes? Tienen que tener una idea ustedes, porque este concepto es bien básico y en el área pública eso va a ser lo primero que les van a preguntar cuando ustedes examinen en su fase pública. Les van a preguntar, mire, para usted, ¿qué es el Estado? ¿Cuáles son los elementos del Estado? ¿De dónde se origina el Estado? Y ya cuando empiecen a profundizar en el derecho administrativo, ya les van a decir, bueno, ¿qué es para usted un órgano administrativo? ¿Qué es para usted la administración pública? Etcétera. Entonces, estos conceptos sí los tienen que tener ustedes bien claros. Entonces, les pregunto, si no lo saben, pues no hay ningún problema, pero creo que sí es una situación que ustedes deben repasar o deben ir a refrescar porque son conceptos como decir el término persona, como decir el término delito, el término protocolo, etcétera. Son instituciones jurídicas que son básicas y bien fundamentales para el derecho. Entonces, les pregunto nuevamente, si alguien tiene una idea o una definición de lo que es un órgano administrativo. Yo creo que es un ente encargado de administrar, como bien dice la palabra, ¿verdad? Según las funciones que le han sido encargadas. Puede ser centralizado o descentralizado. Eso es lo que se me ocurre. Excelente, gracias, Astrid. ¿Alguien más? Miren pues, dice que es un órgano administrativo dice funcional abstracto que pertenece a la administración pública, ¿verdad? Que tiene relación, el órgano administrativo es lo que yo entiendo, es que pues maneja los fondos del Estado y va pues realizando el bien común hacia la población y cumple las necesidades de los particulares. Excelente. Bueno, entonces ya con los 12 puntos de vista que ustedes mencionan, pues ya tenemos un acercamiento a lo que es el órgano administrativo. Para que nosotros no nos hagamos bolas y no nos compliquemos la vida con entender un órgano administrativo, nosotros debemos reducir este concepto a dependencias o instituciones o entidades públicas. Cuando nosotros mencionamos estos otros conceptos, pues creo que nos es más fácil asimilarlo y entenderlo. Entonces, cuando ustedes les mencionan el término órgano administrativo, no se asusten, no se compliquen, es simplemente una institución del Estado, una dependencia del Estado, un ente del Estado. Y como bien lo decía la compañerita Domi, que este órgano administrativo va a tener ciertos elementos, va a tener un funcionario, va a tener una competencia y va a tener una actividad material. Esta actividad material definitivamente va enfocada a lo que es el bien común. Recordemos que el Estado es representado por la administración pública y la administración pública se compone por un grupo o un conjunto de órganos administrativos. Entonces, estos órganos administrativos, ¿cuál es el nombre que van a tener? Pues tenemos diversidad de ellos. Entonces, tenemos registros públicos, tenemos ministerios, tenemos secretarías, tenemos Superintendencia de Administración Tributaria, Procuraduría General de la Nación, Universidad de San Carlos, etcétera. Es más, en su momento ustedes debieron revisar o verificar esa diferenciación o categorización de órganos administrativos. Entonces, ahí veíamos que estaban los centralizados, los desconcentrados, los descentralizados y los autónomos. Bueno, perfecto. Eso ustedes, como les digo, lo tienen que manejar muy bien en el derecho administrativo. Bueno, ¿por qué es necesario que haga esta explicación? Porque resulta que estamos abordando el tema de que el derecho procesal del trabajo tiene una relación con el derecho administrativo y esta se refleja con esa relación que van a tener ciertos órganos administrativos, entre paréntesis, ¿verdad?
instituciones del Estado, dependencias o entidades públicas, ¿verdad? Que sabemos nosotros muy bien que estos tienen un financiamiento público, es decir, a través de nuestros tributos, a través de nuestros impuestos, pues estos órganos administrativos tienen ese sostenimiento financiero. Bueno, perfecto. Ahora bien, ¿por qué tiene que dar toda esa explicación, licenciado? Bueno, sencillo, porque resulta que dentro del Estado hay una institución o hay una dependencia del Estado que lleva ciertas regulaciones, ciertos controles, cierto monitoreo sobre el ámbito laboral. ¿Y cuál es esa dependencia? Recordemos que, como les decía, los órganos administrativos tienen cierta categoría. Bueno, dentro de los órganos administrativos centralizados, pues tenemos lo que son las secretarías y los ministerios. Pregunta de examen: ¿cuántos ministerios tiene el organismo ejecutivo? ¿Cuál es su respuesta? ¿Alguien de ustedes que me pudiera indicar cuántos ministerios tiene? Yo recuerdo que son 14 ministerios, licenciado. Excelente. Bueno, pero su respuesta nunca puede ser así. O sea, nunca tienen que ustedes anteponer recuerdo o creo, sino que ustedes con toda la seguridad del caso. Bueno, licenciados, son 14 ministerios. El último ministerio creado fue el Ministerio de Desarrollo Social. Perfecto. Entonces, dentro de esos 14 ministerios, nosotros tenemos un ministerio que, como les digo, tiene la calidad de órgano administrativo y por lo tanto es regulado por el derecho administrativo. ¿Cuál es ese ministerio? El Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Bueno, entonces significa que este órgano administrativo tiene como especialidad pues abordar ciertos asuntos o ciertos aspectos, ciertos campos que están relacionados con el ramo laboral. Bueno, perfecto. Pero ¿cuál es, digamos, la dependencia de este órgano administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social? ¿Cuál es el órgano que resalta en cuanto a este ejercicio, en cuanto a este control, verificación y todo lo relacionado a esa, digamos, a ese monitoreo o ese control que se tiene sobre el cumplimiento de las leyes laborales y de previsión social? Pues tenemos a la Inspección General del Trabajo. Entonces, ahí ya vamos amarrando esa relación que tiene el derecho procesal del trabajo con el derecho administrativo, porque tiene relación con estos órganos administrativos. Bueno, entonces, para que ustedes tengan mayor claridad, le voy a pedir a alguien que me lea el artículo 274. Ahí vamos a encontrar el sustento legal de lo que es la Inspección General del Trabajo. Entonces, por favor, si alguien le puede dar lectura al 274, por favor. Y solo vamos a leer el primer párrafo. Artículo 274. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social tiene a su cargo la dirección, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores. Es el primer paso. Excelente, hasta ahí estamos. Entonces, de la lectura de esta parte del artículo, pues entendemos con mayor claridad, y ya no solo son mis palabras, sino que es el sustento legal de cuál es la función de esa Inspección General del Trabajo. Y claramente, desde el inicio, nosotros podemos verificar que esta dependencia se encuentra adscrita o se encuentra dentro de la estructura del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Y algo bien importante, digamos, el objeto es en sí esa verificación del cumplimiento de leyes.
no obstante de ello, pues no solo se limita a ese aspecto, sino que debe también realizar algunos análisis, algunos estudios, llevar un control de expedientes, tener ciertos puntos sociales que determinan pues el comportamiento de los actores dentro del derecho procesal del trabajo. Entonces, debe velar por qué las leyes de trabajo y todas las disposiciones pues también tengan una mejora, se adecúen de mejor manera a la realidad que tenemos actualmente. Y algo bien importante, si se dan cuenta, al final de ese párrafo establece que van a conocerse aquellos asuntos que no sean competencia de los tribunales de trabajo y previsión social. Entonces, eso significa que acá va a intentarse resolver una serie de situaciones o una serie de conflictos que van a tratar de solventarse conciliatoriamente previo a judicializarse. Entonces, ese es el sentido de la existencia de la Inspección General del Trabajo. Buscar cómo solventar esos problemas también, siempre de una forma conciliatoria. Porque después de esto, pues tenemos prácticamente por agotada la vía administrativa y ya entramos a lo que es la vía judicial. Entonces, es bien importante que agotemos primeramente esta instancia porque posteriormente ya acudimos ante un órgano jurisdiccional. Entonces, esa es la importancia, digamos, del por qué el derecho procesal del trabajo se relaciona con el derecho administrativo. Entonces, definitivamente, si se dan cuenta, todas las clases que ustedes están viendo o que vieron en su momento, siempre aportan algo a una clase que ustedes van a desarrollar en una futura oportunidad. Entonces, ustedes por eso tienen bien claro los principios del derecho en general, tienen bien claro los aspectos del proceso en general, tienen bien claro estos aspectos, como les digo yo, del derecho administrativo, cuál es la función del derecho administrativo, cuáles son las instituciones propias del derecho administrativo, la clasificación de órganos administrativos, etcétera. Eso ustedes lo deben tener como un conocimiento general y, por supuesto, en el área de derecho administrativo. Pero cuando vamos a aplicar este tipo de temáticas, definitivamente tenemos que traerlos a colación y establecer cuál es esa vinculación o cuál es esa conexión entre el derecho procesal del trabajo y el derecho administrativo. Entonces, ahora nosotros ya tenemos claro por qué existe esa vinculación, porque hay un Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el cual tiene dentro de su estructura un órgano administrativo también denominado Inspección General del Trabajo, que va a velar por el cumplimiento de las leyes, el mejoramiento de las mismas y digamos, la resolución de todos aquellos conflictos que puedan solventarse a través de esa instancia previa. ¿Previo a qué? A que esa situación de controversia pues sea sometida al conocimiento de un órgano jurisdiccional. Entonces, esa es, digamos, la función en general de la inspección de trabajo. Bueno, y esa inspección de trabajo pues definitivamente va a citar al patrono, va a citar al trabajador, dependiendo la circunstancia que sea, va a hacer visitas a los lugares de trabajo, pues va a analizar algunos pactos colectivos de condiciones de trabajo, va a llevar ese registro de la inscripción de las asociaciones profesionales, es decir, los sindicatos de trabajadores o los sindicatos de patronos, etcétera. Va a llevar ese control administrativo. Ahora bien, como les reitero, toda situación que sea susceptible de una controversia que no pueda solventarse allí, entonces se tiene que ir necesariamente a judicializarse. Entonces ahí es donde ya vienen las demandas, ¿verdad? Ya viene el conocimiento jurisdiccional. Entonces les pregunto, ¿tenemos alguna duda con esta relación que tiene el derecho administrativo y el derecho procesal del trabajo? ¿O todo está claro? Si está claro, pasamos al siguiente punto. Les pregunto.
Bueno, supongo que todo está claro. Licenciado, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, o sea que cuando el primer trámite es que uno denuncia al patrono en el Ministerio de Trabajo. Exacto. Ellos tienen que ver de alguna manera, ¿verdad? Con los órganos que ellos tienen y con los poderes que tienen, ver cómo solucionan el problema. Ellos pueden obligar al patrono a que cumpla sus responsabilidades, pagar las prestaciones que deben de ser. Yo tenía entendido que usted dijo que si en caso no se puede, ya se va a judicializar, pero ellos llevan todo esos documentos, o sea, ellos inician ese proceso. Disculpe, licenciado. Exactamente. Recordemos que para que nosotros podamos hacer uso de un derecho, nosotros tenemos cierto plazo. Entonces, en el caso de que se suscite alguna situación, ahí sí que derivada de algún incumplimiento de un contrato o incumplimiento de algún pacto colectivo de condiciones de trabajo, pues a nosotros lo que nos correspondería es demandar y tenemos un plazo para presentar esa demanda, para plantearla. Pero, como recordemos que el derecho de trabajo es conciliatorio entre el trabajador y el patrono o entre el capital y el trabajo. Entonces, previamente se tiene esta instancia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social para tratar de solventarlo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted hace del conocimiento de la Inspección General del Trabajo, el plazo que le corresponde de conformidad con la ley se queda suspendido, es decir, usted interrumpe ese plazo. Entonces, mientras la Inspección General del Trabajo le busque una solución a esta situación, pues se queda suspendido este plazo, ¿verdad? Queda interrumpido. Ahora bien, lo que va a hacer la inspección es decirle al patrono o al trabajador que por lo regular y por la realidad que nosotros vemos, por lo regular el que incumple esas condiciones de trabajo, ese contrato, es el patrono. Entonces, lo que va a hacer la inspección es realizar ciertas diligencias para determinar, digamos, la responsabilidad del patrono. De esa cuenta, entonces puede citarlo, el patrono pues puede presentar pues algunos aspectos para sustentar, digamos, el por qué realizó una situación, por qué tomó tal acción en contra del trabajador, o por qué generó, parece contradictorio, pero por qué omitió realizar una obligación. Bueno, entonces, perfecto. De esa cuenta, entonces, puede venir la inspección y dependiendo la situación, pues puede sancionarlo y decirle, mire, usted incumplió con esta situación. Por supuesto, no es que la inspección venga y de una vez sancione al patrono, sino que previamente también le debe dar un lapso de tiempo o un periodo prudencial para que el patrono pues redireccione su decisión o advierta que definitivamente actuó fuera del marco legal y pues él puede de cierta manera restituir o regresar a la situación laboral que tenía el trabajador. Entonces, sí le da un marco, digamos, o un lapso de tiempo para que él pueda tomar las acciones necesarias. Ahora bien, si él no lo hace, entonces ya procede a sancionarlo. Bueno, perfecto. Si derivado de esa sanción o de esa multa que se le imponga, no cumple con los aspectos, pues entonces, dependiendo la naturaleza del asunto, pues nosotros ya podemos acudir a un órgano jurisdiccional, que en este caso son los juzgados de trabajo y previsión social. Pero, como les menciono, hay ese agotamiento previo de esta fase administrativa, es decir, aquí hay un conflicto, pero lo estamos tratando de resolver, ¿verdad? De la manera más sencilla, de la manera más favorable siempre para el trabajador, porque
no debemos olvidar que el principio de tutelaridad siempre es aplicable en todas las instancias donde se tenga conocimiento de algún conflicto laboral. Entonces, si se agota esa instancia y no se solventa la situación, entonces ya nos corresponde a nosotros acudir ante un órgano jurisdiccional. Entonces, es así como se van agotando las instancias, pero siempre todo esto dentro de un marco legal. Hay un plazo para poder hacer efectivos estos derechos o para reclamarlos. Hay un plazo de prescripción también. Si nosotros no hacemos efectivo un derecho, pues definitivamente perdemos esa acción, ¿verdad? Ya no podemos hacerlo efectivo en el marco legal, sino que ya precluye, ya quedó, digamos, sin ningún efecto jurídico porque no hicimos uso de esa instancia dentro del plazo regulado en la ley. Entonces, eso es lo interesante. Y por eso es que después de esto, que es, digamos, la vía administrativa, ya nosotros empezamos a ver lo que es el ordinario laboral. Y ese ordinario laboral, pues, ya no se va a llevar ante un órgano administrativo, sino que se va a llevar ante un órgano jurisdiccional. ¿Estamos? Sí, Lick, muy claro, muy amable. Muchas gracias. Ok, perfecto. Entonces, por eso es que yo siempre les menciono que cuando nosotros tenemos alguna complicación de trabajo, alguna situación de alguna controversia, primeramente debemos acudir a la Inspección General del Trabajo, es decir, agotar esa vía administrativa. Porque resulta que no siempre el conflicto va a continuar. Es decir, si el patrón no reconsidera su actuar, o en su caso el trabajador, como les digo, yo por lo regular les voy a mencionar el patrono porque esas son cuestiones estadísticas que el patrono es la persona que por lo regular que ha incumplido con alguna obligación legal o que ha faltado algún deber que tiene en las normativas. Entonces, pero también puede ser el trabajador. Entonces, esto es de doble vía, ¿verdad? Pero por ser un poco más coyuntural, entonces menciono por lo regular al patrono. Entonces, ¿qué sucede? Como se trata de ofrecerles, digamos, maneras o soluciones de solventar estos conflictos, pues muchas veces, pues ellos pueden llegar a determinados acuerdos. Es decir, sí, definitivamente incurrí en esta acción o desconocí algún aspecto, pero no hay problema. Yo lo voy a regresar a su lugar de trabajo, o la jornada, pues, me estaba excediendo en la jornada que él tenía asignada, o las herramientas de trabajo no eran las más adecuadas, etcétera. Muchos aspectos que se pueden generar. Y ellos pueden, de cierta manera, pues, negociar y conciliar. Pero recordemos siempre también que tampoco se puede negociar sobre aspectos o derechos que están catalogados en la ley como mínimos. Entonces, podemos negociar sobre lo que supera, pero no sobre lo mínimo. Entonces, eso también lo debemos de tener claro. Y es ahí la importancia de los principios. Bueno, entonces, ¿qué sucede? De esa manera es que nosotros encontramos esa relación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y lo que es el derecho administrativo y el derecho procesal laboral. ¿Estamos? Sí, licenciado. Muy amable. Sí, licenciado. Ok, perfecto. Si tienen cualquier duda, me dicen sin ningún problema. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que es lo relacionado con la naturaleza privada del trabajo o la jurisdicción del trabajo. Bueno, entonces, definitivamente, antes de continuar con esta presentación, le tengo que hacer la siguiente pregunta, y que esa también es una pregunta como decirles el ABC del derecho. ¿Qué es la jurisdicción para ustedes? ¿O qué entienden por jurisdicción? Buenas noches, licenciado.
Es la materia, en el caso de lo que estudiamos, es la materia que tiene un juzgado a desarrollar. Ah, ok. Perfecto. ¿Alguien más? Es algo relacionado al territorio, jurisdicción. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, miren pues, en palabras sencillas, recordemos que la jurisdicción es la capacidad que tiene el Estado para administrar justicia. Es decir, esa atribución que tiene el Estado de administrar justicia o de impartir justicia. Entonces, esa función la tiene el Estado y la hace efectiva por medio de los órganos jurisdiccionales. ¿Y cuáles son esos órganos jurisdiccionales? Pues los juzgados, las salas, las magistraturas, Corte Suprema de Justicia, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Esa jurisdicción, o sea, esa facultad que tiene el Estado de administrar justicia, pues, si bien es cierto, es general, está separada o está segmentada de manera que existen ciertas especialidades, y es ahí donde viene la famosa competencia, que es más que todo a lo que, digamos, o es lo que más resalta la competencia, es decir, es ese límite de esa jurisdicción. Entonces, por eso es que ustedes pueden ver que hay jueces que ven lo relativo a lo penal, hay otros jueces que ven lo relativo a los juicios de cuentas, hay otros jueces que ven lo relativo a materia civil, a materia de familia, etcétera. Entonces, ¿por qué? Todos esos jueces tienen jurisdicción. ¿Eso qué significa? Que ellos representan esa facultad que tiene el Estado de administrar justicia. Todos tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia, porque existen especialidades. Entonces, imagínense, si la administración de justicia fuera desordenada, todos los jueces conocieran de todos los asuntos. Es decir, un juez conocería de familia, o de trabajo, otro de faltas, otro conocería de familia, de, ¿qué les podría decir? Tributario, económico coactivo, etcétera. Entonces, existe esa separación. Entonces, es bien importante que nosotros no confundamos esa jurisdicción como lo mencionan normalmente las autoridades. Por ejemplo, los de tránsito. Ellos son los que más utilizan ese término. Les dicen a ustedes en las noticias, fíjense que el día de hoy se suscitó un hecho de tránsito donde se vieron involucrados tal, y esto fue en jurisdicción de Misco, en jurisdicción de tal. Bueno, ese es el término que ellos están utilizando, digamos, en el derecho municipal, digamos, en el derecho corporativo municipal, pero en materia de derecho en general, cuando hablamos de jurisdicción, tenemos que tener bien claro que es esa facultad que tiene el Estado por medio de sus órganos jurisdiccionales para administrar justicia. Bueno, y cuando hablamos de competencia es el límite de esa jurisdicción. Entonces, decimos, todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos los jueces tienen competencia. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿por qué les menciono este aspecto? Porque ahorita estamos viendo en la diapositiva, bueno, ahorita no la están proyectando, pero supongo que ustedes la tienen en su casa. Estamos viendo la jurisdicción privativa de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Ya les mencioné el marco general de lo que significa jurisdicción, pero acá lo que me está indicando que esa jurisdicción también es privativa. Entonces quiere decir que hay una jurisdicción que es especializada. Entonces ustedes se preguntarán, mire, Elic, pero ¿dónde sustento eso? ¿Cómo sé que hay una jurisdicción especializada? Bueno, perfecto. Primero por el sentido común y la experiencia que nosotros tenemos. Algunos de ustedes procuran, seguramente, algunos de ustedes pues han tenido ahí sí que la experiencia de visitar juzgados,
algunos de ustedes trabajan en alguna corporación de abogados, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que si ustedes tienen un problema laboral que no pudieron solventar en la Inspección General del Trabajo, ¿a dónde me voy? Primero como les decía, a la Inspección General del Trabajo y no puede solventarlo, yo me voy a los juzgados de trabajo. O no creo que alguien venga y diga, bueno, ¿saben qué? A mí me despidieron injustamente, un despido injustificado y entonces yo quiero reclamar mi reinstalación. Entonces, ¿saben qué? Voy a presentar mi demanda en el juzgado de primera instancia de familia del departamento de Guatemala. O que me diga, fíjese que yo voy a presentarlo en el juzgado primero de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Entonces, nosotros por sentido común, o como se dice normalmente por lógica, no vamos a hacer esa reclamación en esos juzgados. Entonces, ¿por qué? Porque en materia de trabajo hay una jurisdicción privativa. Bueno, entonces, ¿cómo defino yo esa jurisdicción, Lick? Bueno, perfecto, ¿saben qué? Váyase a su Constitución Política de la República de Guatemala y me va a leer el segundo párrafo del artículo 103. Creo que es el segundo párrafo o el último párrafo. Si alguien me puede revisar, por favor. Es el último párrafo. Último y segundo a la vez. Entonces, ¿quién le puede dar lectura, por favor? Sí, es de la segundo, Constitución licenciado. Política. Ajá, Abigail, por favor. Sí, licenciado. Artículo 303, el segundo párrafo, todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica. Ah, va, excelente. Entonces, si en el examen les preguntan, yo les puedo preguntar en mi examen, pero lo que más me interesa es que ustedes lo tengan claro cuando ya estudien para sus privados. Entonces, ustedes escuchan también el término que hay órganos jurisdiccionales especializados. Entonces, acá podríamos utilizarlo como un sinónimo, es decir, lo que me establece la ley es que son privativos, pero en palabras sencillas es que estos órganos son especializados, es decir, ellos son los especialistas en esa materia. ¿Y cuál va a ser esa materia? La materia laboral o la materia del trabajo. Entonces, por eso es que ustedes también han escuchado, fíjense que están procesando a tal persona en el juzgado de femicidio. Bueno, perfecto. Y dicen ustedes, ¿por qué no lo están procesando a este personaje en un juzgado penal común? Porque esta es una competencia, digamos, o una materia especializada. Entonces, si bien es cierto, va a haber una víctima y un victimario, pero esta tiene una especialización. Entonces, después se dice, hay jueces especializados. Ah, bueno, ¿especializados en qué? En este caso, de delitos que se cometan en contra de mujeres, delitos, pues alguna amenaza contra su libertad, contra sus derechos, etcétera. Entonces, son especializados. Y también, cuando hablamos de derecho laboral, estamos hablando de jueces que son especializados en la materia. Bueno, perfecto. Ahora bien, para complementar esto, me hacen el favor de leer el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, aquí lo vamos a complementar. Entonces, ahí vamos a encontrar el fundamento de cuál es esa facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para administrar justicia y que dentro de esas facultades que tienen hay ciertas especialidades como en este caso el derecho laboral. ¿Alguien que me pueda hacer favor de leer el primer párrafo del 203? Sí, buenas noches, licenciado. Sí, dice, independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Excelente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como les digo,
este es el fundamento legal para todo el aparato de justicia. Es decir, aquí están juzgados de cualquier ramo, juzgados de cualquier categoría, igual de cualquier jerarquía, etcétera. Aquí está, digamos, está contemplado todo el sistema de justicia. Bueno, pero ¿qué sucede? No obstante de que está esa estructura, hay otro artículo constitucional que me establece, dentro de esa jurisdicción va a existir una jurisdicción privativa, es decir, una jurisdicción especializada, es decir, una competencia de jueces que solo van a conocer aspectos relacionados con el trabajo. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Ahora bien, como esto también tiene que tener un sustento legal. Y entonces, dentro del Código de Trabajo. Entonces, ahorita les voy a pedir de favor que me lean el artículo 283, pero el 283 del Código de Trabajo. Allá ya nos fuimos a la norma suprema, a la norma superior, que es la Constitución Política, y ahora nos vamos a una norma de carácter inferior, el que es el Código de Trabajo. Entonces, ¿qué me establece este artículo 283? ¿Se lo leo, licenciado? Por favor. Artículo 283. Los conflictos relacionados a trabajo y prevención social están sometidos a la jurisdicción privativa de los tribunales de trabajo y prevención social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. Excelente. Entonces, ustedes pueden hacer esa relación entre esos tres artículos. ¿Cuál es el general, digamos? El 203, jurisdicción generalizada para toda la estructura de administración de justicia. Después podemos citar el 103, segundo párrafo. Perfecto, porque seguimos en normativa constitucional. Y posteriormente, entonces ya nos vamos al 283, que ya nos establece más específico, digamos, lo que es la materia privativa. Bueno, entonces, veamos, si me hace el favor alguien más, de leer el 284. Por supuesto, esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad en la siguiente clase, pero para que nosotros veamos cómo va de lo general a lo particular. Entonces, veamos qué establece el 284, por favor. 284. Los tribunales de trabajo y prevención social son A. Los juzgados de trabajo y prevención social, que para los efectos de este código se llaman simplemente juzgados. B. Los tribunales de conciliación y arbitraje. Y C. Las salas de apelaciones de trabajo y prevención social, que para los efectos de este código se llaman simplemente salas. Excelente, excelente. Entonces, si vemos, la Constitución solo me establece principios generales o dogmáticos, como se le conoce popularmente. Entonces, esos dogmas son desarrollados a través de otra normativa. Allá ustedes no encuentran esta clasificación o esta categorización que se hace, pero como aquí ese es el sentido de las normas ordinarias que desarrollan a las normas constitucionales, entonces aquí ya encontramos cuáles son esos órganos jurisdiccionales. Entonces tenemos a los juzgados de trabajo y previsión social, los tribunales de conciliación y arbitraje, y también tenemos las salas de la Corte de Apelaciones. Pero estas salas de apelaciones son especializadas siempre en el derecho del trabajo. Ese es el sistema judicial privativo en derecho laboral. Así también nosotros podemos encontrar en el derecho penal. Yo siempre les ejemplifico con el derecho penal porque es como una de las ramas con la que más nos familiarizamos. Entonces, sabemos que ahí hay juzgados de paz, juzgados de primera instancia, tribunales de sentencia, salas de la Corte de Apelaciones, Corte Suprema de Justicia, que se compone por las distintas cámaras, en este caso la penal. Entonces, ahí está toda la estructura de cómo se solventa un asunto en materia judicial. Y ahora acá, estamos siempre dentro de ese escenario judicial, pero estamos
dentro del ámbito especializado o privativo del derecho del trabajo. Entonces aquí me mencionan los juzgados de trabajo, Tribunal de Conciliación y Arbitraje y la Sala de la Corte de Apelaciones. Entonces, esa es la estructura que me da. Ahora, por otra parte, para que nosotros veamos todavía cómo se profundiza más, les voy a dejar una tarea. Me hacen favor de buscar el acuerdo, apúntenlo ahí, el acuerdo 48-2017 de la Corte Suprema de Justicia. Acuerdo 48-2017 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ustedes lo buscan, lo descargan, eso les va a servir para su carrera y nos va a servir también para ampliar algún aspecto cuando estemos abordando el ordinario laboral. Entonces, es importante que tengamos esta reglamentación. Entonces, tratemos de buscarla, tratemos de tenerla a la mano y cuando sea necesario, pues lo vamos a abordar. ¿Estamos? Entonces, les pregunto, ¿queda clara esta explicación en cuanto a la jurisdicción privativa del derecho del trabajo? Por favor, Sergio. Licenciado, una consulta. ¿Cuáles fueron las 3 instancias que mencionó? Los juzgados de trabajo y los otros dos, ¿cuáles fueron? Los tribunales de conciliación y de arbitraje y las salas de apelaciones. Eso está aquí en el artículo 284. Vamos a ver dentro de los juzgados, cuando profundicemos un poquito más, que se menciona en el Código de Trabajo, por ejemplo, en el artículo 291, se mencionan los juzgados de paz. Es decir, dentro de esos juzgados que menciona el artículo 284 en su inciso A, hay otra clasificación, digamos. Están los juzgados de paz en materia de trabajo. También tenemos los juzgados de primera instancia en materia de trabajo. Y cuando ustedes puedan ver, es el acuerdo 48-2017 de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, cuando profundicemos más, vamos a ver que están también los juzgados de primera instancia de admisión de demandas, los juzgados de primera instancia pluripersonales, etcétera. Entonces, esta solo es la clasificación general. ¿Cómo decir? Estos son las principales, la principal escala o la principal jerarquía en materia judicial. Entonces, los juzgados de trabajo, los tribunales de conciliación y arbitraje y las salas de apelaciones o la sala de la Corte de Apelaciones. Ambas conceptualizaciones son correctas. ¿Estamos? Sí, Lick, gracias. Gracias, Lick. Perfecto. Va. Entonces, les pregunto, ¿tenemos alguna duda con esto? Pregunten ustedes, a mí me preocupa que no pregunten, entonces no sé si de verdad está muy claro lo que estoy explicando o no están entendiendo nada, diría un compañero docente por ahí. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes tengan estos aspectos bien claros. Como les digo, se van a recordar de mí cuando estén estudiando para sus privados y me van a decir, sí, la verdad que Lick insistía tanto en los famosos principios, insistía tanto en la naturaleza del derecho procesal del trabajo, en la división del derecho del trabajo, en la jurisdicción privativa, y se van a recordar que tal vez ustedes no le quieran dar la importancia del caso, pero es bien importante, o cuando les corresponda ya litigar, y ustedes digan, bueno, ¿y dónde presento esta demanda? ¿O qué hago con esta situación? Bueno, si recibieron la clase conmigo, saben que primero tenemos que abocarnos a la Inspección General del Trabajo para agotar nuestra vía administrativa. Si en esa instancia no solventamos, entonces ya nos vamos a los órganos jurisdiccionales. Pero
cada órgano jurisdiccional tiene su competencia. Es decir, tampoco puedo presentar una demanda ante un tribunal de conciliación o ante un tribunal de arbitraje. No, o sea, tienen competencias, inclusive dependiendo la cuantía o dependiendo el territorio, que eso lo vamos a ver en las siguientes clases. Entonces, sí tenemos que tener bien clara esta situación. Y entonces, cuando les digan o escuchen ustedes en una exposición, fíjense que están, digamos, exponiendo sobre órganos jurisdiccionales especializados. Entonces, el nombre suena así como bastante interesante y dice uno, ¿a qué se refiere? Entonces, ahorita ustedes ya están en la capacidad de decir, bueno, no hay ningún problema. O sea, especializado significa que son especialistas en una materia. Entonces, en el caso del derecho laboral, hay jueces, hay órganos jurisdiccionales especializados. Eso significa que un juez del ramo laboral, un magistrado del ramo laboral, jamás va a resolver una situación jurídica de un sindicato. Una situación jurídica de un condenado, de un demandado por unos daños y precios del ramo civil. O sea, no lo va a conocer porque tiene especialidad. Entonces, creo que ahí ya nos está bastante claro. Yo creo que aquí hay otro artículo. Veamos el 289. Solo para que nos quede con más claridad esta cuestión de la especialización. ¿Quién me hace favor de leerlo por lo menos las primeras 4 líneas? Buenas noches, Lic. Voy a leer. Hola, Magali, por Artículo favor. 289. Los juzgados están a cargo de un juez que debe ser abogado de los tribunales de la República, de preferencia especializado en asuntos de trabajo, nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia por las mismas causas. Hasta ahí, Magali, Okay. hasta ahí, Magali. Muchísimas gracias. Entonces, vemos que el mismo código me establece que el juez o el juzgador que esté a cargo de este juzgado, de esta judicatura, es preferible que tenga esa especialidad, que tenga esa expertise en el ramo laboral. Ahora les pregunto, y para que finalicemos la clase de hoy, ¿por qué creen ustedes que es necesario que exista esta justicia especializada y que los jueces de preferencia tengan ese conocimiento en materia laboral? ¿Por qué creen ustedes que es necesario? ¿Por qué lo previó el legislador al incluir este tipo de disposición en el código? Por favor, Sergio. Licenciado, yo diría que para que la sentencia sea más justa. Ajá, excelente, excelente. ¿Alguien más? Licenciado, ellos hicieron un estudio, me imagino, y cada cosa en su lugar, ¿verdad? Como usted bien lo dijo, no se puede revolver una cosa por otra, femicidio a laboral, sino laboral, y ahí se va al juzgado. Excelente, excelente. Gracias, Humberto. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que hasta ahí lo dejamos. Entonces, ¿por qué es esta especialización? Porque si se dan cuenta, el derecho de trabajo pues tiene muchas particularidades que no tienen otras ramas del derecho. Es, por ejemplo, los principios, como les menciono, y era lo que desarrollamos en un momento en cuanto a la autonomía del derecho procesal laboral. Decíamos que esto lo que hace es distinguir al derecho del trabajo de otras materias. Entonces, lo que se necesita acá es que la persona que vaya a resolver o que vaya a tener en conocimiento un asunto tenga conocimientos bastante amplios sobre esta materia, porque si no, definitivamente, si no es su especialidad lo laboral, él no va a tener la misma amplitud ni la misma capacidad de resolver, porque
no ha tenido esa especialización. Entonces, para no ir tan lejos, veamos un ejemplo sencillo, un ejemplo de la vida cotidiana. Resulta que a usted se le dañó su vehículo. Entonces, resulta que hay dos tipos de mecánicos. Entonces, dice usted, bueno, ¿a cuál mecánico lo llevo? ¿Qué va a definir o qué lo va a hacer a usted decidir sobre a quién acudir? Bueno, veamos cuál es el combustible que utiliza mi vehículo, cuál es el tipo de motor que tiene, cuál es el sistema de combustión o el sistema de transmisión, etcétera. Entonces, veo yo dos mecánicos. Entonces, hay uno que es especialista en motores gasolina y hay otro especialista en diésel. Entonces, ¿a dónde lo va a llevar usted? ¿Será que si yo tengo un vehículo que yo sé que el motor es diésel, será que lo tengo que llevar con el que maneja la gasolina o con el de diésel? Una pregunta tan sencilla. Pues claro, usted lo va a llevar con el especialista, porque él seguramente tiene más experiencia en revisar esos motores, pues seguramente si ha tenido el privilegio de estudiar o de especializarse, pues tiene más conocimientos, maneja más teoría, maneja más doctrina, maneja más temas que son relacionados con los motores diésel. Entonces, seguramente el de gasolina, pues también le puede medio resolverle ahí, pero no va a tener las mismas aptitudes porque no es su especialidad. Entonces, con ese ejemplo tan sencillo, solo lo trasladamos al derecho, en este caso el derecho procesal laboral, y decimos, bueno, existe esta materia especializada y existen y se requiere que los jueces de preferencia tengan esta especialidad porque lo que se intenta es que ellos sean garantes de esos principios, que ellos conozcan a profundidad el derecho del trabajo, que hayan tenido esas experiencias, que han tenido esas vivencias, y de esa manera, cuando, así como alguien mencionaba, para que pueda emitir una resolución más justa, para que pueda tramitar un expediente de una manera más eficiente. Porque si yo desconozco de una materia, entonces es más susceptible que yo incurra en un error porque no es mi materia. Y eso muchas veces pasa en la administración de justicia en Guatemala. Entonces, cuando eligen a magistrados de la magistrados de las salas de la Corte de Apelaciones, muchas veces pues designan a magistrados que nunca han tenido experiencia laboral. Entonces, ¿cuál va a ser la apreciación de ellos cuando se ha puesto un caso a su conocimiento? Entonces, sí va a variar eso. Entonces, como les digo, por sentido común, por lógica, y en este caso, porque es algo que está preceptuado, que está regulado en la ley. Entonces, especializado, tanto el órgano jurisdiccional como el juez que esté a cargo del mismo. Entonces, les pregunto, ¿tenemos alguna duda al respecto? Si no, pues damos por finalizada la presente reunión. Mañana no sé qué examen tienen. Civil. ¿Y cuál es la clase más fácil? No hay. No, Ninguna. En este punto ya ninguna. Ya ninguna. No existe. Bien, y miren, ustedes tienen que ponerse pilas, de verdad, se los digo de corazón. Yo no El sé suyo, cuántos- Lick, el suyo va a ser fácil. Conmigo van a ver que ni se van a complicar la vida. Pero, como les digo, ahorita a eso vamos. Ustedes tienen mucha conciencia sobre la enseñanza que están recibiendo y sobre ahí sí que las deficiencias que tiene la enseñanza virtual. Porque definitivamente no se tiene esa inmediación con el catedrático, no se evalúa como antes, pues como lo presencial creo yo que era más efectivo,
porque lo obligaban a uno a estudiar y no tenía esos materiales de apoyo uno ahí a la mano para responder. Entonces, traten de estudiar a conciencia. Eso de verdad que se los digo de corazón y se van a recordar de mí. Hay muchos que todavía siguen con que nosotros somos autónomos, somos de la universidad autónoma y que nosotros tenemos tal posición en el top mundial y que estamos en tal posición. Miren, eso no sirve de nada. Eso de verdad no sirve de nada. Lo que les sirve a ustedes es el conocimiento que ustedes tengan. Ustedes se van a graduar y van a salir a competir con otros profesionales del derecho de otras universidades. Y ustedes dirán, pero es que eso de... y que alguien me disculpe si hay alguien que está en esa universidad o que está cursando otra carrera simultánea, digamos, mencionan una, mejor no les voy a decir el nombre, solo les voy a decir universidades privadas. Bueno, entonces nosotros creemos que somos superiores a ellos, pero resulta que cuando están en el escenario laboral o en el escenario profesional, puede ser que ellos se desempeñen mejor que nosotros. ¿Y por qué va a ser eso? Porque están mejor preparados. Entonces, nosotros tratemos de ser mejores cada día. Recuérdense, cada día hay más abogados, cada día hay más notarios y en este año creo que hace poco vi que habían como 35,000 abogados o 37,000. Entonces, imagínense cuál va a ser esa competencia con la que ustedes van a estar compitiendo. O sea, van a aplicar, por ejemplo, a una plaza, a un empleo. Sobre esa plaza van a aplicar unos 10 o 20 abogados. Entonces, ustedes tienen que distinguirse porque ustedes manejan los temas. Pero si estamos aquí en la educación virtual, bueno, Eli que está hablando, sí, pero estamos viendo ahí Merlina en Netflix. Va, perfecto, pues ahí, vamos. Entonces, no, traten de hacer esa conciencia. O sí que mujer con aroma de café, o no sé cómo se llama esa novela, porque ahora les dicen series y son novelas, va ustedes. Entonces, tantas cosas. Y para todo hay tiempo. Ya cuando ustedes se gradúen y todo, u organicen su tiempo, o que el TikTok que no sé qué, o que Shakira que sacó tal canción. Miren, eso es perdera de tiempo. Preocúpense por mejorar en todas las ramas del derecho, no solo en esta, en todas son importantes. Entonces, por favor, tomen conciencia de eso, de verdad se los digo de corazón. Esas cosas que yo les pregunto que son básicas, ustedes las deben de saber, tienen que saber definir qué es cada rama del derecho. A veces les pregunto qué es una persona y a veces me contestan, fíjese que persona es aquella que puede ejercer derechos y obligaciones. Para el semestre que llevan ustedes tienen que ser más seguros. Lic, disculpe, persona es todo ente susceptible de contraer derechos y ejercer, cumplir derechos y obligaciones. Va, perfecto. ¿Qué es competencia? Va, perfecto. ¿Qué es personería? Entonces, todos esos aspectos ustedes los deben manejar. ¿Qué es una acción? ¿Qué es una sentencia? ¿Qué es una resolución? Entonces, veamos. Yo sé que las redes sociales nos absorben, pero también hay páginas que dan ciertos tips o ciertos recordatorios del derecho. Entonces, es bueno que lo sigan también. Entonces, no todo es recreación, viendo TikToks, viendo Facebook, viendo el Instagram. No, de verdad, se los digo de corazón. Y como le reitero, en algún momento de la carrera se van a recordar de mí. Tal vez no vamos a tener aquel gran acercamiento, pero se van a recordar por lo que les estoy diciendo. Cuando digan, fíjese que para esta plaza están optando 11 abogados. Hay 3 de la Da Vinci, hay 3 de la Panamericana, hay 3 de la Mariano. Y va, perfecto. Y una entrevista. Y cuando usted los escucha hablar, va a decir, de nada nos sirve que hayamos salido de una universidad autónoma si no estamos al nivel para competir. Entonces, hagámoslo de esa manera. Distingamos por el conocimiento que tenemos y eso se va a fortalecer cuando ustedes preguntan, cuando ustedes investigan, etcétera. Entonces, se los dejo ahí en el tintero. Ahí ustedes si lo toman o lo dejan, créanme que se los digo por experiencia de vida. Entonces, pasen una feliz noche y estudien bastante, de verdad.
Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Noche. Gracias, Feliz noche, Lic. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Gracias por sus consejos. Gracias, a las órdenes.